El Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a seguir avanzando con esta serie que comenzamos, ¿cierto? De las bienaventuranzas. Así que le invito que vaya conmigo a Mateo 5. Hablamos del versículo 1. Mateo 5, 1, dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias, Dios mío, porque ya el solo hecho de leer tu palabra nos reconforta. El hecho, Señor, de escucharla, Dios mío, de creer en ella, Señor, y atrae, Dios, bendición a nuestra vida. Yo quiero rogarte que hoy tu palabra, Señor, pueda seguir transformándonos, sustentando tu iglesia. Queremos darle importancia a tu palabra. Se les ha llamado, Señor, y a los cristianos en algún momento el pueblo del libro. Queremos, Señor, seguir siendo este pueblo que te conoce a través de tu palabra, que da a conocer tu palabra. Jesús, que es tu voz autorizada. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, ya hemos avanzado, ¿cierto? Ya vimos los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos. Y si se dio cuenta, tanto en la predicación primera, ¿cierto?, como en la segunda que dio el pastor Jonathan, nos damos cuenta de que no son cosas aisladas, se van concatenando, se van encadenando, van teniendo relación una con la otra, estas bienaventuranzas. Bueno, y vamos a ver hoy el versículo 5 que dice, el 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y también veremos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No sé, hermano, si usted alguna vez ha pasado hambre o una sed muy grande. Una profesora una vez en la enseñanza media dijo que en realidad ninguno de nosotros ha pasado hambre, sino que simplemente ganas de comer. Pero que hambre ya es otro estado. Y sed, probablemente nosotros que vivimos en un país relativamente desarrollado, tenemos agua potable, tenemos agua
al alcance de nuestras manos. No vivimos en una zona tan desértica. Así que quizás podemos pensar en hambre y sed de justicia, pero más bien desde una manera, ¿cierto?, poco experiencial o de lo que podría significar, ¿cierto?, pasar hambre o sed. Quizás alguien dice, sí, yo la verdad lo he pasado, he vivido pobreza o quizás he tenido una experiencia de sed, puede ser también. Que yo recuerde, la vez que he tenido más hambre fue en un campamento en San Sebastián. No sé si alguien se acuerda de los campamentos en San Sebastián. Perdón, hermano, la risa, pero tuvo buena la talla aquí interna. Bueno, San Sebastián, muchos años atrás, me acuerdo que salimos a buscar algo, no me acuerdo si era como una especie, yo era chico, una especie como de pozón de agua, puede ser. La cosa es que salimos ya más o menos a mediodía y caminamos muchas horas y llegamos a la vuelta, no sé, tipín 6 de la tarde. Entonces, la cosa es que llegamos a almorzar recién a esa hora y fuimos sin almuerzo. Entonces, por mucho desgaste de caminar y sin haber almorzado, esa vez yo me acuerdo que yo sentí mucha hambre. La vez que he sentido más hambre, por el agotamiento, ¿cierto? Y por pasar tantas horas sin comer. ¿Y sabe qué? ¿Sabe lo que me dio ganas de comer? En ese momento de mayor hambre de mi vida, porotos con Coca-Cola. Era lo único que tenía en la cabeza, porotos con Coca-Cola. Pero necesitaba comer no cualquier alimento, porotos con Coca-Cola. Era, no sé si será porque, no sé, a mi mamá le quedan ricos, la Coca-Cola, ¿cierto? Cuando uno tiene sed. Bueno, esa fue la vez que he tenido mayor hambre y sed. No soy tan bueno para tomar agua, así que tampoco recuerdo alguna instancia de mucha sed. Pero en la época de Jesús era diferente. Había mayor pobreza y vivían en una zona desértica. Leí una vez un turista que quiso cruzar, quería llegar a una parte específica del Sahara, era una especie de oasis donde había agua. Y él fue la vez que sintió mayor sed y decía que tragar ya le dolía porque era como ya no tenía nada de agua y tampoco podía comer, y sentía que ya su lengua con su paladar se convertían en dos lijas. Le llegaba a doler, ¿cierto?, por la falta de agua y bueno, se demoraron mucho en llegar y la verdad es que es una experiencia muy potente y que, como repito, probablemente estamos muy ajenos a ella. ¿Habremos sentido quizás nosotros esa hambre devoradora por justicia? ¿O simplemente el hambre que conocemos, que es un poquito de ganas de comer, un poquito de sed? Pero aquí está hablando de una verdadera hambre y una verdadera sed, pero de justicia. Si vemos la secuencia que llevamos, cuando estamos, ¿cierto?, en la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, nos hemos dado cuenta de nuestra bancarrota espiritual. Nos hemos dado cuenta de que delante de Dios somos personas que han pecado y que merecíamos condena, que merecíamos ¿cierto?, y necesitamos un Salvador. Estábamos en bancarrota espiritual. Luego viene bienaventurados los que lloran, o sea, nos lamentamos por nuestra condición, por lo que somos sin Dios. Nos dimos cuenta que estábamos perdidos. Y eso ha sido transversal por siglos. Gente que quizás realmente estaba en la miseria y dice, lo único que tengo y necesito es a Dios. O gente que quizás ha tenido un buen pasar, como Pablo, ¿cierto? Pero se dieron cuenta que sin Dios, sin el Señor no tenían nada. Se han dado cuenta de que han pecado frente al Señor y se lamentan por eso. Hay una palabra teológica para eso que es la contrición.
es el pesar, el dolor por mis pecados. Hay un salmo hermoso también que dice: ríos de agua caían de mis ojos. Hay un lloro santo también, que no es solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados de la humanidad. No sé si a usted le ha pasado, hermano, pero yo creo que lo que generalmente nos sucede es que somos indiferentes. Otro asesinato más, otro robo. De nuevo están con esas ideologías, ¿cierto?, que tanto nos cargan. O quizás le ha pasado un lamento en su corazón por el pecado del mundo, por cómo se apartan del Señor, por cómo se maltratan, se hieren unos a otros. ¿Le ha pasado eso, hermano? Ojalá que no tengamos indiferencia, sino que también tengamos este llanto santo. Ríos de lágrimas corren por mis ojos al ver cómo este mundo se destruye, cómo la gente se aleja del Señor. Bueno, y la siguiente, ¿cierto?, eran los mansos, como ya nos explicó el pastor Jonathan. ¿Cierto? Abarcó bien profundamente esta palabra. Y me encanta también esta idea de la mansedumbre, ¿cierto?, de poder bajo control, de que podemos quizás a veces dejarla embarrada porque tenemos quizás la vehemencia, la fuerza para hacerlo, pero no, voy a ser manso, voy a mantener la templanza, la cordura. Pero también en la mansedumbre tiene que ver con este conocimiento de mí mismo, de quién soy, de lo que he hecho. Y eso me ayuda, ¿cierto?, también a tener una actitud, ¿cierto?, más equilibrada con los demás. Y la primera bienaventuranza, que es los pobres en espíritu, muchos han dicho que esta bienaventuranza significa que cuando llegamos a Dios nos debemos vaciar. Venimos con tantas cosas a los pies de Jesús, con ideologías en nuestra cabeza, con pensamientos heredados de nuestra familia, ¿cierto?, con pensamientos heredados de nuestra cultura. Llegamos con una mochila de experiencias. Y esta bienaventuranza de ser pobre en espíritu también viene a significar el vaciarnos de todo eso, pero no para quedar vacíos, sino para llenarnos de Dios. Y en este momento en la bienaventuranza en la que estamos, es para llenarnos de justicia. Tenemos hambre y sed de justicia. Quiero llenarme de la justicia de Dios. Hay dos palabras que se usan para justicia: tzedekah en hebreo, en el Antiguo Testamento, y la del Nuevo Testamento, vamos a ver si me sale, es dikaiosine. Está difícil. Esas son tanto la palabra hebrea como griega, ¿cierto?, para la justicia. Y a pesar de que vamos a hablar de cómo se usa y de lo que significa esta palabra, lo que quiero tratar de dejar ya dicho de un principio es que bajo quizás nuestros oídos occidentales, lo primero que pensamos es que vivir con justicia es vivir bajo un código ético correcto, y que la verdad es que también contiene eso la palabra justicia en la Biblia, pero que es vivir correctamente. Pero la verdad es que si empezamos a ver este término en el Antiguo Testamento, tiene más que ver con una relación con Dios. Es un poco diferente como a veces lo vivimos o lo interpretamos. Vamos a hablar entonces de la justicia. Vamos a hablarlo en tres ámbitos. Una es legal, moral, ¿cierto? La primera es legal, la segunda es moral o rectitud, y la tercera es justicia por reflejo o imitación. Estos tres. El primero, justicia legal. Y yo creo que esta usted la tiene bien clara. Vaya conmigo a Romanos 3:24. Romanos 3:24. Dice:
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta es una justicia legal. Sucede lo siguiente, y usted ya lo sabe, lo que ha venido a ser el Evangelio en nuestras vidas. Como ya lo vimos, nos dimos cuenta, gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, de que éramos pecadores, de que habíamos fallado a la ley de Dios y de que merecíamos muerte, merecíamos la justa ira de Dios. Todo lo que este mundo ve de maldad es producto del pecado del hombre. Y a pesar del amor de Dios, Dios también es un Dios santo y justo y que no va a pasar por inocente al malvado. Entonces, es en este panorama que nos damos cuenta de que nuestra justicia es como trapos de inmundicia ante el Señor. La gente que quizás pensaba que hacía las cosas bien porque no había robado un banco, porque no había matado a nadie, cuando ve la santidad de Dios se da cuenta de que es pecador. Una vez hice esto con los hermanos de Julio Dávila. En ese tiempo queríamos pintar las murallas del templo porque estaban bien sucias. Entonces fui y apagué la luz en la predicación. Y teníamos la luz del día. Entonces le dije, ¿cómo ven las murallas, hermano? Y le mostré una parte. Y decían, sí, se ve bien. Prendí la luz y ahí los hermanos dijeron, estaba bien fea la muralla. Porque la luz nos permitió ver lo que realmente había. Cuando estábamos sin Cristo vivíamos en tiniebla, nos veíamos la suerte entre gitanos y decíamos, sí, soy mejor que mi vecino, yo he visto que le pegué una pata al perro, yo soy animalista, ¿no? Yo soy mejor que mi compañero de trabajo, ¿cierto? Porque le comparto colación, no sé. Y muchas veces nos miramos entre nosotros y nos encontramos buenos. Pero cuando vemos la santidad de Dios, como lo que le pasó a Isaías, nos damos cuenta de que, wow, soy realmente malo. Señor, perdóname. Y nos damos cuenta que nuestra justicia no daba el ancho y de que ni siquiera podíamos cumplir a cabalidad y que nadie lo ha podido lograr la ley de Dios y las demandas de Dios. Y por lo mismo necesitábamos un Salvador y vimos que Cristo, el Señor, Jesús se encarnó, vino acá para vivir esta justicia de dos maneras. Una, Jesucristo fue el único ser humano que vivió en plenitud la justicia de Dios, la santidad de Dios. Jesús nunca pecó. Así que ha sido el único ser humano sin pecado. Pero también llevó a cabo la justicia de Dios en el sentido de que Él cargó sobre sí la condena que debiésemos haber llevado nosotros. O sea, vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y murió la muerte o la condena que nosotros sí debiésemos haber vivido. Entonces, ¿qué sucede con el milagro del Evangelio y de la salvación? La justicia de Cristo nos es imputada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ahora Dios nos ve la obra de Cristo. Por eso es que nosotros podemos presentarnos ante un Dios grande y temible sin ser consumidos, porque alguien pagó la deuda, porque ve los méritos de Cristo a nuestra cuenta. Y es así que cuando Cristo llegó al final de sus días, merecía honra y honor por vivir la única vida santa, pero sufrió la condena y muerte. Y nosotros, que debiésemos vivir esta condena y muerte al final de nuestros días, porque nosotros sí pecamos, tendremos vida eterna con Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros. Así que es esta justicia legal, la obra redentora de Jesús a nuestra cuenta. Somos justos no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, esa es la justicia legal. Vamos ahora a la justicia moral. Vaya conmigo a Romanos 6:13. Romanos 6:13. Vamos a leer hasta el 14. Romanos 6:13 al 14. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios
como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? Instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces aquí la idea es ahora que nuestro cuerpo, nuestra vida entera sirva a la justicia. ¿Se ha dado cuenta que ya llevamos harto rato con esta moda de los superhéroes, los vengadores, los justicieros? Bueno, aquí nos está diciendo que si antes nuestros miembros, nuestra vida servía de iniquidad, ya sea para quizás insultar a alguien, para dejar de proteger a alguien, para dañar a otro, ahora nuestra vida, nuestros miembros tienen que servir de justicia, para abrazar, para amar, para proteger, para hacer la obra que Dios nos encomienda en su santo reino. Esta justicia moral y rectitud también tiene que ver con una relación. Nace fruto del amor y la gratitud. Cuando hemos visto el amor inmerecido que Dios nos tiene, cuando hemos visto cuánto le costó salvarnos, la obra de Jesús en la cruz, no debiese nacer de nosotros puro amor y gratitud. Le pregunto en serio, hermano, ¿no debiese nacer de nosotros amor y gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros? Entonces, hay un versículo también de Pablo muy famoso que dice: ¿y cómo viviremos? Voy a parafrasearlo. ¿Y cómo seguiremos pecando? Si hemos visto lo que Cristo hizo, tuvo que pagar por nuestros pecados, ¿cómo ahora vamos a malgastar nuestra vida en seguir pecando? Entonces, esta rectitud moral también nace del amor a Jesús por habernos rescatado, también nace del amor a Dios y de la gratitud por todo lo que el Señor ha hecho, y en consideración a toda su obra le decimos: Señor, ahora pongo mi vida para vivir en santidad, para vivir en integridad, para vivir en justicia. Y voy con la última de, ¿cierto?, la forma en que la Biblia nos enseña de la justicia, y es probablemente la que yo menos conocí por mucho tiempo. Y tiene que ver con que el Antiguo Testamento nos muestra en algunas ocasiones de que la justicia de Dios se revela o se muestra en los actos de Dios para salvar. Vaya conmigo a Miqueas 6, 3 y 8. Miqueas, ya vamos a llegar a este profeta en la EBT, nos falta poquito. Miqueas 6, versículo 3 al 8. ¿Lo encontró, hermano? Vamos, dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Mire lo que dice ahora: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal. ¿Qué está pasando aquí? Está haciendo un recorrido histórico de los actos que Dios ha hecho a favor de su pueblo para salvarlos, para rescatarlos. Les dice: ¿se acuerda cuando eran esclavos en Egipto y yo los rescaté? ¿Se acuerdan que les di a Moisés, a Aarón, para que estuviesen con ustedes? Y bajo este recorrido de los actos de Dios para salvar, mire lo que dice acá: para que conozcas las justicias de Jehová.
¿Se da cuenta? Que aquí hay otra forma como nos presenta la justicia el Antiguo Testamento. La justicia de Dios se revela en sus actos de salvación, de redención. Y los versículos que vienen ahora probablemente son uno de los más conocidos de Miqueas. Sigamos leyendo. Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Esta última justicia, o cierta acepción, ¿cierto?, de la justicia, ¿cierto? Les he dicho que es una justicia que hacemos por reflejo o por imitación. O sea, el Señor les dice: mis actos de justicia han sido rescatarles de pueblos más poderosos que ustedes, ha sido redimirles. Esa ha sido mi justicia para con ustedes. Y después el profeta se pregunta: entonces, ¿qué haré yo? Un montón de sacrificios. Si lo parafraseamos hoy en día podríamos decir: ¿qué haré yo? Iré sagradamente a la iglesia, daré mi diezmo, mi ofrenda. Quizás los sacrificios estaban correctos, es algo que Dios demandaba, pero hay algo antes que todo eso. Entonces, producto de lo que he visto de Dios, de su justicia para nuestras vidas, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Lea conmigo, hermano, a la cuenta de 3 el versículo 8. Es un versículo tan hermoso. A la 1, a las 2 y a las 3. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este puro versículo ya da para una predicación, pero el Señor nos pide que le imitemos, que como Él ha hecho actos de justicia en pro de necesitados, como era su pueblo, nos pide a nosotros que también hagamos lo mismo, que imitemos a Dios, a nuestro amado Señor, en hacer actos de justicia. Mire, vaya conmigo a Job 29. Mire cómo Job traduce lo que es hacer justicia. No es solamente vivir una vida recta de no hacer cosas malas. Vaya conmigo, hermano, a Job 29, 14 al 16. Job 29, 14 al 16. Dice así: me vestía de justicia. ¿Se da cuenta? Y ahora empieza a decir de qué se trata esto. Y se tratará de que no decía garabatos, no mentía, por supuesto que sí, pero mira lo que se refiere. Me vestía de justicia y ella me cubría, con manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, y a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Hasta ahí. ¿En qué se traducía vivir en justicia? En simplemente vivir una vida íntegra donde yo no cometo ningún mal a nadie, ningún pecado contra Dios y contra los hombres. No era solo eso. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, y a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Así como el Señor miró a este pobre pueblo de Israel, 400 años siendo esclavos, Dios tuvo misericordia y los rescató.
Esta justicia también tiene que ver con estos actos que nosotros hacemos por otros que también están en necesidad. ¿Aló, hermano? Usted es un cristiano que simplemente dice: yo soy evangélico, así que voy a la iglesia, no digo garabatos, no fumo, no tomo y ahí me quedo. ¿Cuántos actos de este tipo de justicia, donde usted es ojos al ciego, pies al cojo, va y ayuda al débil, así como Dios lo hizo con Israel? Vamos más allá y tenemos este tipo de justicia en nuestra vida, como lo hacía también Job. Job, su vida de justicia no era solamente un hombre que no pecaba, sino que también era un hombre lleno de actos de justicia y misericordia y amor con otros, así como lo hemos leído recién. Bien, y la siguiente bienaventuranza, va a ser más cortita, así que es: los misericordiosos. Tiene tanta relación con lo que estamos hablando. Volvamos a... ¿Dónde? ¿Mateo cuánto? Éjale. Vaya conmigo, volvamos a Mateo 5. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En algún momento escuché esta definición que sirve, pero igual hay algunas cosas más profundas, que decían lo siguiente: la gracia de Dios es todo lo que Dios nos da sin que lo merecemos. Nos dio a su Hijo, nos da su amor, puras cosas que no la merecíamos y Dios lo dio. Pero por otro lado, nos decían que la misericordia era todo lo que Dios no nos daba, a pesar de que sí lo merecíamos. Por ejemplo, el castigo, ¿cierto? El vivir eternamente lejos de Él. Entonces, así podíamos ver un poco la diferencia. En cierta manera está bien eso, pero ahora estamos hablando de la misericordia y vamos a profundizar un poquito más en esto. La gracia tiene relación especial con el hombre en pecado. La misericordia está relacionada con el hombre en miseria. Dolor, miseria y aflicción producto del pecado. ¿Sabe qué, hermano? Usted sabe que los evangélicos, por muchas razones, a veces hemos sido desprestigiados. Se ha hablado mal de nosotros, a veces con justa razón. Pero ¿sabe qué? Si hay algo que yo he escuchado transversalmente, en la tele incluso, de gente de derecha, de izquierda, lo he escuchado en varias ocasiones, que dicen que una labor de los evangélicos impresionante es la que se hace en las cárceles. ¿De cuánta gente no ha salido de la cárcel y ha vivido una vida nueva producto de lo que vivió dentro de la cárcel al conocer a Cristo? Para mí, cuando he visto ese lindo testimonio de la iglesia evangélica, no es otra cosa que vivir esta bienaventuranza. Es tener misericordia de los que están en miseria. En miseria producto de sus propios pecados. Hermano, simplemente la palabra del Señor, el Evangelio, nos saca de nuestra comodidad y nos lleva a lo que realmente significa el amor. El amor significa hacer actos concretos por otros. Es compasión por la gente en necesidad, la misericordia. La misericordia produce alivio, la gracia, perdón. La misericordia cura, sana, ayuda. La gracia limpia y restaura a la posición anterior. En otras palabras, en tanto que la gracia mira el pecado como un todo, la misericordia contempla las consecuencias desdichadas del pecado. Un sentido de compasión, además de deseo de aliviar el sufrimiento.
Un ejemplo maravilloso de esta misericordia, querido hermano, y también da para una predicación solita, es el buen samaritano. ¿Se acuerda? El buen samaritano. El buen samaritano nos golpea en la cara cuando muchas veces tenemos vidas religiosas. ¿Qué sucede? Había un hombre tendido ahí, medio muriéndose, lo habían asaltado, estaba semidesnudo. ¿Qué sucede? Pasa, ¿cierto?, un sacerdote. Y el sacerdote lo ve y no hace nada. Si nos vamos un poquito en su mente, ¿qué debe haber pasado? Estaba medio muerto. Hay una ley que decía que si un sacerdote tocaba a un muerto, tenía que ir a hacer un ritual de purificación. El sacerdote debe haber dicho: vengo de mi turno de sacerdote. Si este compadre está muerto y lo toco, me tengo que devolver. Me voy para la casa. Prefirió su pureza ritual y pasó como caballo de feria ante la necesidad. Después vino, ¿cierto?, un ayudante de un sacerdote, no me acuerdo cómo lo llama, si alguno me ayuda, pero también trabajaba en el templo, un cierto ayudante sacerdote. La cosa es que tampoco hizo nada, vio la miseria, vio un hombre postrado ahí tendido, producto del pecado de otros, lo habían asaltado. Adelante iba el sacerdote y él debe haber pensado: mire, el sacerdote que sabe más que yo, que mi jefe, no lo hizo, no lo voy a desautorizar yo, me voy para la casa. Después pasa el samaritano. ¿Sabe por qué esto explotó en la mente de los judíos? Porque el samaritano era el enemigo, era el despreciado. Es como que alguien, perdone la ridiculez que voy a decir, pero que alguien, un humorista, vaya a Viña del Mar y diga: había un chileno, un peruano y un argentino, y que la estrella fuese un argentino o un peruano, y no el chileno, ¿cierto? O sea, típico que en nuestro chiste, como que el más vivo, qué sé yo, es el chileno. Bueno, aquí en la historia de Jesús, el héroe es el despreciado, el fariseo. ¿Y sabe a quién atendió? A un judío. ¿Y qué es lo que hizo el samaritano? Lo vio y dijo que estaba mal, llamó al 123, llamó a la ambulancia, que se fuera. Él lo curó con utensilios que llevaba. Ya eso era extraordinario, porque él estaba curando a alguien que era su enemigo étnico y mostró misericordia. Pero no hizo solamente eso. Lo tomó, lo llevó a un lugar donde pudiese recuperarse, y que era un lugar eminentemente judío, donde corría peligro. Y dijo: voy a pagar por él. Y cuando voy a volver, ¿cierto?, fue tal su nivel de misericordia y de preocupación que corrió en riesgo su propia vida en un lugar eminentemente judío. Entonces lo podrían linchar, pero se preocupó de pagarle. E incluso algunos ciertos teólogos dicen que quería volver, porque si este hombre estaba sin nada, podría simplemente haber quedado, ¿cierto?, después vendido como esclavo por no tener cómo pagar, y quería saber si es que necesitaba más dinero incluso. O sea, no firmó un cheque de ayuda, se involucró en la ayuda. Fue misericordioso porque vio a alguien en necesidad. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? Como caballos de feria. Yo soy salvo, yo amo al Señor. ¿Y qué hay de toda la miseria que nos rodea? El Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos ayude. Quiero terminar con lo siguiente. No lo voy a leer para no extenderme más, pero hay un versículo que habla de
de los dos deudores en Mateo 18, 23. Y aquí es un paralelo entre unas palabras que a veces salen como conjugadas y también a veces un poco complicadas de entender, que son el perdonar y el ser perdonados. En el Padre Nuestro de Lucas da la impresión de que Dios nos perdona solamente si es que nosotros perdonamos a los demás. Y en la bienaventuranza que acabamos de leer dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, los que hacen misericordia, alcanzarán misericordia. Como que casi que nos pusiera una condición. Sabemos que no es tan así, pero sí sucede algo importante acá. Y es lo siguiente: en la parábola de los dos deudores sucede lo siguiente. Había alguien con una deuda muy grande que no podía pagar, y fue y le rogó a su señor que lo perdonara. Esta persona merecía la cárcel por la deuda que no podía pagar, y su señor va y lo perdona. ¿Se acuerda, cierto? De los dos deudores. Entonces tuvo misericordia de él. Lo vio que estaba, no tenía los recursos necesarios, vio su necesidad, tuvo misericordia. ¿Qué pasó después? Este hombre sale y él se encuentra con una persona que le debía a él. A ver, sígame la idea. Me acaban de perdonar una deuda gigante por la cual merecía cárcel. Salgo de la audiencia donde me fue bien y a la vuelta encuentro a alguien que me debe a mí. ¿Sabes que tú me debís plata? Págamela. No, es que sabes que no tengo. No sé, Nayo, te vaya a la cárcel. Y lo mandó a la cárcel. Se enteró el Señor y le dijo: ¿qué es esto? Te acabo de perdonar una tremenda deuda y tú no fuiste capaz de perdonar una deuda mucho más pequeña. Misericordia, hermano, en nuestro trato con los demás. A veces, hermano, tenemos una tendencia tan grande, lo he visto en mi propia vida y lo he visto también en la vida de muchos hermanos, de ser tan severo con los pecados de los demás y tan autoindulgente con mis propios pecados. Cuando veo a alguien que ha pecado, pero ¿cómo hiciste esto? Pero con mis propios pecados, no, los comete cualquiera. Tan severos con otros y tan autoindulgentes con nosotros mismos. ¿Usted y yo merecíamos el perdón de Dios? Dígame, hermano, ¿lo merecíamos? Nuestra deuda era gigante, merecíamos la condenación eterna y Dios nos perdonó. Y entre nosotros, hermanos, que tenemos vidas defectuosas, vidas con pecado, que cada uno, si la iglesia a veces no funciona tan bien, es por el pecado de cada uno de nosotros. ¿No vamos a tener misericordia entre nosotros como hermanos? Por supuesto que el pecado trae consecuencias, pero el Señor nos pide que nos miremos con misericordia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros sabe que ante el trono de Dios todos hemos pecado y hemos sido perdonados gratuitamente. ¿Cómo no vamos a perdonarnos entre nosotros y tener misericordia entre nosotros, siendo lo que Cristo nos ha perdonado, ¿cierto? Que era una deuda tan grande. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Póngase en pie, hermano, y vamos a orar. Señor amado, te ruego una vez más que tu palabra sea la que guíe nuestras vidas y nuestras decisiones. Bendito Señor, sácanos de esta vida religiosa de que simplemente nos preocupamos de nosotros mismos, de nuestras familias, de nuestro servicio en la iglesia y vamos por la vida como caballos de feria sin ver cuántos hay que no te conocen, que están en miseria por sus propios pecados. Oh Jesús, ayúdanos a tener un corazón que se conmueva con la miseria de otros. Sabemos que muchos están
cosechando lo que han sembrado. Sus propios pecados los han dejado en miseria. Hay tantos allá afuera, gente en situación de calle, o quizás matrimonios quebrados, gente con las vidas destruidas, producto de sus propios pecados o los pecados de otros. Pero nosotros sabemos que son esclavos del pecado, así como nosotros lo éramos en otro tiempo. Pero tú llegaste a nuestras vidas y nos libraste de ese yugo de esclavitud. No somos mejores de los que están afuera. Tú nos has hecho libres. Tú, Señor, nos has transformado. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia. Ayúdanos a tener actos de justicia que sean como los tuyos, Señor. Que vayamos en pos, Señor, de libertar a otros, de ayudar a otros, que otros conozcan el evangelio glorioso de Jesucristo y sean librados de las cadenas de la muerte. Que tengamos misericordia, compasión de los que no te conocen. Señor, bendito Dios, queremos imitarte a ti. ¿Qué es lo que nos pides? Amar misericordia, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante ti. Bendito Dios, ayúdanos a vivir vidas justas, vidas íntegras, tanto por dentro como por fuera. Ayúdanos a vivir por amor a ti y por odio al pecado que tanto mal ha causado en el mundo. Vidas de integridad a ti. Ayúdanos, Señor, a agradecerte cada día, porque si somos justos hoy, no es por nuestros méritos, es la justicia imputada por la obra de Cristo en su muerte, en su vida y muerte en la cruz. Bendito Dios, ayúdanos a ser personas que tengan hambre y sed de esta justicia, hambre y sed de esta justicia, Señor, hambre y sed de querer vivir vidas íntegras ante ti, hambre y sed, Señor, Dios mío, de querer ayudar a otros, de querer socorrer a otros, Señor. Pon misericordia en nuestros corazones tan fríos, Señor, por compasión en nuestras vidas, Señor, Dios mío, por otros, Señor, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros vecinos. Oh Jesús, que seamos tus pies, tus manos, así como tú, Señor, cuando alguien te pidió: Hijo de David, ten misericordia de mí, tú fuiste y lo sanaste. Tuviste misericordia y compasión. Ayúdanos, Señor, a ver los efectos del pecado en tantos y poder ayudarles, tener compasión de ellos. Y ayúdanos, Señor, en nuestra familia de fe, Señor, a ser misericordiosos los unos con los otros, a amar la santidad y la justicia, pero también ver que si nosotros hemos sido perdonados, ha sido solo por tu amor, solo por tu gracia. Ayúdanos, así como tú nos has perdonado y has tenido misericordia de nosotros, a tener perdón y misericordia entre nosotros. Solo el perdón y la misericordia entre nosotros nos mantendrá unidos. Solo el perdón y la misericordia entre nosotros nos mantendrá fuertes, amándonos y siguiendo juntos, a pesar de que muchas veces nos herimos, pecamos entre nosotros, nos dañamos. El amor, la misericordia, el perdón es este pegamento que nos ayuda a ser la iglesia que tú deseas hasta tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amado hermano.